El presidente de la República convocó a 4 ministros importantes y le instruyó que había que buscar dinero, porque era una operación de fondos públicos que terminaban financiando a un político del gobierno. La parte de Mimilo Jiménez, ¿qué peso tiene sus declaraciones en contra de Gonzalo Castillo? Se menciona un aporte superior a los 3.000 millones de pesos. El PLD, en su estrategia de politizar el proceso, agarra a Luis y dice, no, esto es persecución política. Que una de las titulares hoy en la Cámara de Cuentas fue una funcionaria del Ministerio de Hacienda. En cuanto a Danilo Medina, se menciona mucho en este caso. ¿Por qué meten a Gonzalo ahí? Oye, es que el expediente de Gonzalo no es ese. Sobre el Banco de Reservas, la participación no se ve a Simón Lizardo. Sobre Hipólito Mejía, que no es amigo de la retaliación. Este caso representa una estocada mortal para las aspiraciones del PLD en el venidero torneo electoral. La gente se le olvida que Donald Guerrero, en los primeros 4 años del gobierno de Danilo Medina, no fue funcionario. Él era el tesorero del partido. En el PLD no hay cojones para hacerle algo a Miriam Germán Brito. El caso de la visita sorpresa está casi terminado. Amigos de YouTube, en nuestro espacio recibimos a Guido Gómez Mazara, alto dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, aspirante a la presidencia de la República y quien llevó la voz cantante en este proceso que hoy el Ministerio Público está encabezando, denominado la Operación Calamar. Guido, ¿cómo te sientes? Primero, gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo, de verdad, para reflexionar sobre los temas que tú entiendes. Casi siempre son de total interés de la población. Bueno, tú llevaste, como ya dije anteriormente, la voz cantante y no dejaste que este tema muriera en la opinión pública. Las acusaciones contra Donald Guerrero, la acusación contra el mismo Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. ¿Qué te parece el abordaje que le ha dado el Ministerio Público, ya que se aplazó para el próximo domingo la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción? Tú sabes que cualquier persona que tenga una actitud fundamentalmente cristiana y sensibilidad humana debe apostar a eso y no venir a tu programa o a cualquier otro programa a hacer un ejercicio irresponsable y el clásico te lo dije. Porque en el fondo no es un tema personal. Es el pleno convencimiento de que la democracia dominicana necesita una raya de pizarro. Yo no soy muy amigo de la primera persona del singular, pero cualquiera que nos escuche puede tener cualquier criterio respecto de mi accionar en la vida política dominicana. Pero yo hace 23 años llevé el caso del PEME. Programa Eventual Mínimo de Empleo. Hasta un libro se publicó. Y yo reconozco que mi forma de hacer la política genera algún tipo de incomprensión, más en litorales partidarios donde yo interactúo. Sí. Pero al final de la jornada, el tiempo me da la razón. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque en definitiva, el sistema político dominicano necesita una mirada crítica. Post-ajusticiamiento de Trujillo, creímos que la desaparición física del tirano iba a borrar todas las miserias que le imputábamos al dictador. Se ajustició a Trujillo. Pero el sistema político reprodujo por muchos años los mismos vicios. Y cuando nosotros hicimos una contribución humilde, como una parte importantísima de la sociedad que aportó al cambio, era que la noción de cambio fuera algo mucho más que un eslogan electoral. Es el convencimiento de que la institucionalidad tiene que funcionar correctamente, que la independencia de los poderes públicos tienen que actuar, que la idea maldita de que una oportunidad en una posición pública no es una licencia para hacerte millonario. Todos esos elementos han estado dando vuelta en el sistema de partidos políticos y quizás por eso mucha gente siente decepción, desilusión por la forma en que actuamos los políticos. Yo, honestamente, si bien es cierto, he llevado ese proceso y otros procesos,
Yo también creo que este es un escenario ideal para que nosotros nos miremos en el espejo de esas cosas incorrectas para hacer una especie de pacto ciudadano para no reproducir ese modelo. De verdad. ¿Y qué te parecen las imputaciones que hasta el momento han sido de conocimiento público tras hoy divulgarse por todos los sistemas de mensajería? No sé si pudiste leer. Claro, claro. Es que yo conozco el expediente de memoria. Mira, la acusación. Vamos al fundamento de la acusación. Aunque de conformidad con la norma 226, que es el artículo, este domingo se habrán de conocer las medidas de coerción. Yo quiero que la gente sepa. Salvación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de firmas públicas y privadas, lavado de activos, soborno. Y yo quiero que tú subrayes esto: contribución ilegal a campaña presidencial. De esa parte se ha estado debatiendo mucho y se menciona un aporte superior a los 3.000 millones de pesos. Y también se hace referencia a que justamente el mismo abogado Ángel López, antes de que ya fuera arrestado de manera formal, estaba indicando que le hizo un aporte también a la campaña del presidente Luis Abinader, y sobre esto la clase política dominicana ha estado generando incidencia y un debate de si debe Gonzalo Castillo estar dentro de ese expediente a raíz de una contribución económica que le hicieron superior a los 3.000 millones de pesos. Por parte. Constituye una ligereza pretender darle un barniz de persecución política a un acontecimiento que los procesados son dirigentes políticos. Repito, un proceso de persecución contra un político no es una persecución política. Y en el PLD, lo que más le conviene es usar el ardid de la política y de la persecución para que la sociedad no conozca el fondo del expediente. Tú sabes que yo hago una militancia rítmica en el partido, pero yo sería un mezquino y humanamente me sentiría mal si yo no aprovecho la actual coyuntura para decir lo siguiente. Si hay un elemento distintivo del actual gobierno, es que honestamente la designación de Miriam Germán Brito, Jenny Berenice y el Maitado Camacho constituyen una referencia de que hay una voluntad de independencia en las cabezas del Ministerio Público. Y eso hay que reconocérselo a Luis. Oye, tú sabes que yo tengo una militancia arrítmica, ¿eh? Sí. En función de eso, yo pongo mi cabeza de que las decisiones que se toman en Procuraduría ni llaman a Luis, ni Luis la conversa, ni ningún funcionario de la proximidad del presidente de la República. De verdad. O sea, que ese argumento de que hay presión No. política dentro del expediente. Esa es una estrategia tendente a que la sociedad no conozca el fondo. Ahora vamos al fondo. Yo te tipifiqué la acusación. Pues yo tengo dos lecturas de la acusación. La estrictamente legal, donde entes institucionales como el SEA, Catastro, Bienes Nacionales, Banco de Reservas, Ministerio de Hacienda, Ministerio Administrativo, constituyeron un tinglado donde un funcionario de primera línea de esa administración, ejecutivo de la OISOE, admitió que en el 19, para la campaña interna del PLD, el presidente de la República convocó a 4 ministros importantes y le instruyó que había que buscar dinero. Y otro testimonio de un ingeniero, Bolívar Ventura, admite que el entonces ministro administrativo le insinuó que había que disparar los costos de construcción para garantizar una evolución en la que 500 millones de pesos y más sirvieran para la campaña. Eso es una cosa que la gente tiene que mantener claro. ¿Por qué? Porque era una operación de fondos públicos que terminaban financiando a un político del gobierno. Una cosa es que cualquier persona te dé dinero. No estoy justificando esa práctica.
Yo estoy a favor de que la fuente de financiamiento de las campañas electorales se circunscriba a lo que dice la ley electoral, que sean fondos de la Junta. Ahora, la misma ley establece que toda persona que reciba dinero más allá de lo que consigna la Junta tiene que hacer un registro oficial en la Junta Central Electoral. Es una violación a la ley. Si en mi partido hubo gente que hizo eso, es incorrecto. Y que todo el peso de la ley le caiga. Ahora, no quieran confundir diciendo que cuando una fuente le entrega un dinero para la campaña electoral a cualquier candidato, a senador, a diputado, a alcalde, a presidente de la República, está en el mismo contexto de personas que constituyeron un tinglado que la acusación del Ministerio Público elevó a 6.000 millones de pesos para favorecer en las internas de un partido a un candidato y en la candidatura presidencial. Estamos frente a una manifestación de cómo la fuerza de lo estrictamente clientelar aventaba a un candidato presidencial con fondos públicos, deteriorando los esquemas internos de todos los partidos, pero fundamentalmente el partido de gobierno, para que la idea, el concepto, la discusión ideológica no prevaleciera fuera el dinero. Yo te invito a ti o a cualquiera que nos está viendo, que recuerde las declaraciones del fenecido Reinaldo Pared Pérez y el hoy vivo Carlito Amarante Baret, que cuando arrancaron con sus candidaturas internas acusaban al uso inmisericordia de recursos y hacer del asfalto de obras públicas el mecanismo de cooptación de los alcaldes en todo el país. Está ahí, porque la coherencia de un político en el siglo XXI es a tiro de un clic. Sí. Entonces, que no me vengan a decir que todos hay que medirlo con la misma vara. Cualquier ciudadano que reciba fondos ilegales, que sea procesado. Ahora, de lo que se trata en la acusación, llamada Operación Calamar, es el establecimiento del fraude de conexión entre el interés del erario, revestido de funcionarios públicos para favorecer a un candidato presidencial. Te voy a dar un ejemplo de matemáticas elementales. La operación de Odebrecht fue de 92 millones de dólares. Esta la supera, casi la triplica. Entonces, estamos frente a un acontecimiento de evidentes niveles de corrupción, pero también una fórmula de corroer los mecanismos de participación política. Y eso sí es lamentable, de verdad. Muy lamentable. La parte de Mimilo Jiménez, ¿qué peso tiene sus declaraciones en contra de Gonzalo Castillo? Mira lo que pasa. El ordenamiento procesal dominicano habilita de que cualquier imputado en aras de una negociación haga lo que el derecho anglosajón llama el deal, que no es otra cosa que no sea un acuerdo entre ente acusador, en este caso el Ministerio Público, y un imputado, en la intención de que si él declara se le reduce la pena. Lo de Mimilo no es nuevo. Oh, ¿y qué pasó con el jefe de gabinete de Jean Alain? ¿Qué pasó con algunos coroneles en el caso de Cáceres? ¿Qué pasó con Pagán? Ellos entraron en un proceso de negociación y el ordenamiento procesal dominicano lo permite. Ahora, ¿qué él testimonia? Que le entregó 3.952 millones de pesos, que era parte de un tinglado. Mira, yo invito a la gente que lea el expediente. Ponte a pensar que en el proceso de reclamación de ciudadanos que tenían 30, 40 o 50 años, exigiendo al Estado una compensación producto de expropiaciones, hubo gente que duró 45 años. Y te voy a dar un ejemplo muy elemental. Hay gente, si tú te paras en la George Washington y transitas, hay 3 reclamos pagados de gente que exigió pagos por el área que está entre la avenida George Washington y el mar. ¿A ese nivel? Sí, esos arrecifes que hay por ahí. Ay, Dios mío. Fueron pagados. Ay, Dios mío. A 3 ciudadanos, que a su vez seleccionaban ¿a quién? A intermediarios, abogados, que están en su legítimo derecho, los abogados, de actuar. Sí. Y eso se pagó, mi hermano, 19.000 millones de pesos entre febrero y julio. 10.000 millones de pesos en 30 días. O sea, el PLD, en su estrategia de politizar el proceso, agarra a Luis y dice, no, esto es persecución política.
no es justo. Esta vez yo, por coherencia, por racionalidad, tengo que venir a este programa o a cualquier otro a decir que no es verdad que el presidente de la República anda coordinando ese tipo de acciones. Depende el resultado de esta operación de las informaciones que pueda suministrar la Cámara de Cuentas, o ya eso pasó a un segundo plano. No, es que déjame explicarte. Ahí evoco la frase de Martí, que la reproducía Juan Bosch, de que hay cosas que no se ven que son mucho más importantes que las que se ven. ¿Tú recuerdas el conflicto de la Cámara de Cuentas? Sí. El incidente. Entre otras cosas, la carga invisible era que la auditoría respecto del proceso se estaba cocinando en la Cámara de Cuentas. Y el fundamento acusatorio tiene que ver casi con el 65% de la auditoría levantada. ¿Sabes cuál fue el problema? Que una de las titulares hoy en la Cámara de Cuentas fue una funcionaria del Ministerio de Hacienda, cercana al ministro de Hacienda. Y ponte a pensar que ella es el ente que ha estado de forma sediciosa actuando en la Cámara de Cuentas para que no se termine los informes y generar una impresión en la población de que el presidente de la Cámara de Cuentas tiene temas de su vida privada, que si lo tiene, son problemas de él y que todo el peso de la ley le caiga. Pero generaron ese incidente porque en este país hay muchas conexiones subterráneas que tú no te das cuenta. Entonces, el 65% del informe de auditoría de ese proceso está hecho. Y no avanzaba porque había un interés marcado, porque a los queridos amigos del Senado de la República le metieron un gol. Porque en la elección de la Cámara de Cuentas, una de las titulares hoy era una funcionaria. No pesó ahí la del Ministerio de influencia Hacienda de Félix Bautista para esa elección. Pero en ese caso es injusto porque el litoral de Félix no coincide con el litoral de Danilo. O sea, que no tendría esa conexión. Sí. En cuanto a Danilo Medina, se menciona mucho en este caso, se dice que bajo la autorización del expresidente, ¿por qué si su mano derecha, que fue José Ramón Peralta, está dentro del expediente, Danilo Medina no está? No, es que el punto de partida de la investigación, evidentemente, es la confesión del ex de la OISOE. Y él dice, como elemento primario, que fue inducido, ordenado, en una reunión en la que participó el presidente de la República. Y evidentemente serán las autoridades, en este caso el Ministerio Público, que tienen que tocar todas las puertas que se tengan que tocar para generar una información certera del proceso, porque en definitiva yo creo en la presunción de inocencia. Es una regla fundamental. Creo que todo ciudadano en proceso hay que respetarle todo ese debido proceso, que es el término correcto. Sin embargo, nosotros no podemos detenernos en jerarquías sociales, económicas o que de naturaleza. Y yo sí creo firmemente en la independencia de un Ministerio Público encabezado por doña Miriam, por Jenny y por Camacho. ¿Debería Danilo Medina ponerse a disposición de las autoridades en solidaridad quizás con los demás imputados y el peso que tienen y entendiendo ya la referencia que está haciendo directa el Ministerio Público a su persona? ¿Sabe que yo comencé el programa contigo haciendo una reflexión desde el punto de vista humano? Yo no quisiera que la gente interpretara mi actitud de corte sádica en una persona que como Danilo tiene un tema de salud, que es verdad que tiene un tema de salud. Y mi deseo, de verdad, desde el punto de vista de lo estrictamente humano, es que él recupere su salud plenamente y que venga a atender todos los requerimientos desde el punto de vista político o de la ley, pero que él recupere su salud. Ese es mi deseo de verdad. Explícale al pueblo dominicano cómo funcionaba el tema de las ubicaciones falsas, que es allí donde se menciona también directamente a José Ramón Peralta. Ok, miren lo que pasa. Regularmente, la OISOE ha sido una fuente de indecencia. Y creo que me quedo corto con el término. Examina quiénes han sido los ejecutivos de la OISOE. Y han terminado casi todos en proceso. ¿Qué pasa? Que es una especie de Ministerio de Obra Pública chiquito al servicio directamente del presidente. Y la intención era generar tanta y tanta facturación en el proceso que los montos se inflaban inmisericordiamente. A partir de ahí,
se creaba todo un mecanismo que colectaba el dinero y ese dinero colectado, ¿a manos de quién iba? Del candidato presidencial. Hay un testimonio de uno de los imputados diciendo que él personalmente le entregaba al candidato presidencial. Porque cuando la gente dice, ¿por qué meten a Gonzalo ahí? Oye, es que el expediente de Gonzalo no es ese. El expediente original de Gonzalo es el del asfalto, que está concluido y a todos los asfalteros lo interrogaron. El problema es que en esta estructura que comenzó con Donald, porque Donald Guerrero, siendo ministro de Hacienda, hay varias documentaciones donde le ordenaba a una cuenta, vía el viceministro, que se llama Cuenta del Tesoro, el pago acelerado de esas ubicaciones. Ahí salía el dinero y evidentemente eso generaba todo un flujo de recursos para una candidatura presidencial. Repito, es que la ley establece la obligatoriedad de registrar en la Junta Central Electoral los informes financieros como resultado de lo que te asigna la Junta y de los aportes de campaña. Si otro candidato o si otro político recibió dinero, ¿qué es de respuesta? No importa el partido. Porque lo que queremos es transparentar las cosas. ¿Pudiera este caso descalabrar el sistema político dominicano como han argumentado muchas personas? No, hombre. Mira, el 90% de la gente que hace esos paralelismos es para malinterpretar situaciones. Hay muchos que dicen, no va a pasar como Perú. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Todos los sistemas políticos tienen peculiaridades. En toda sociedad, los partidos políticos han generado un nivel de descreimiento. Pero la ciudadanía tiene una actitud con los partidos políticos igual que el que va a la iglesia y el pastor de armas le falla. Cuando tú vas a una iglesia, o yo voy a la mía, si el cura mío no se comporta incorrectamente, yo no pierdo la fe cristiana, yo impugno al cura. Aquí lo que hay un cuestionamiento es a la cúpula de algunos partidos políticos que no han actuado correctamente. Pero la gente tiene un sentido de militancia y la ciudadanía sabe distinguir. Yo te pongo un PLDista aquí que me gusta la comparación, ¿no? Aquí nadie compara a Juan Ariel con cualquiera de esos imputados. El mismo José Dantes, que tiene un rol duro, no es igual que ellos. Te estoy hablando de dos exponentes de las generaciones emergentes en el PLD. ¿Y te parecen justas las declaraciones de José Dantes de que el presidente de la República Dominicana, por lo mismo que se quiere cuestionar a Gonzalo Castillo, debe ser apresado, como él estaba sugiriendo? Primero, si él cree eso, ahí están los tribunales. Porque este país está harto de palabrería política. Los tribunales. A mí me gusta hablar en primera persona. Pero cuando yo creí algo de Jean Alain, yo fui y deposité lo que deposité en el gobierno del PLD. Cuando yo pensé, al leer los documentos, las cosas respecto a Cáceres, yo se las deposité en su gobierno. Y lo hice con Gonzalo. Entonces, cuando usted cree una cosa de alguien, deposítela. Déjese de hablar para la prensa. Usted va y se pone 10 pantalones. Usted coge para la Procuraduría. Si José Dantes cree eso, que vaya a la Procuraduría. Ahora, yo me reitero. Fíjate que yo he tenido discrepancias en muchos aspectos con Luis, ¿eh? Sí. Pero yo debo admitir que ninguna de las decisiones concernientes al tema de persecución de la corrupción ni han sido informadas, ni Luis ha tenido que orientar eso. Eso es verdad. Eso es en buena justicia. Sobre el Banco de Reservas, la participación no se debe asimonizarlo para poder hacer esa clase de operaciones de alguna u otra manera. Él debía saber lo que estaba pasando al interno del banco. Es que están 20 personas originalmente imputadas. Y en el transcurso del proceso, si el Ministerio Público así lo entiende, o la magistrada o el magistrado así lo entiende, dictarán órdenes contra la gente que aparezca en el trayecto. Este juicio está comenzando. Vamos a esperar. Debe reforzarse la seguridad a Jenny Berenice, Wilson Camacho y los demás entes del Ministerio Público, dada la exposición que tuvimos esta semana cuando miembros
del Partido de la Liberación Dominicana acudieron hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva e intentaron entrar a la fuerza con una turba. Primero, eso es una manifestación de cómo la práctica política en este país se ha degradado. Y cómo un partido que hacía ejercicios distintivos respecto del resto de la población ha evidenciado lo que yo he llamado la tigrización de la práctica política. Eso sí degrada al sistema de partidos, porque genera una incapacidad de dirimir los conflictos en las instancias institucionales. Aquí es la jurisdicción de juicio que va a determinar la suerte de cualquier imputado. No es las gradas, la intranquilidad. Y en el caso de doña Miriam, doña Jenny, el magistrado Camacho, tú me permites que diga una cosa hasta fuera de tono. Di lo que tú quieras. Bien. En el PLD no hay cojones para hacerle algo a esa gente. Oye la expresión, en el PLD no hay cojones para hacerle algo a Miriam Germán Brito, a Jenny Berenice y a Camacho. Ellos puedan tener cuarto, pero cojones no tienen para hacer eso. Que manden una turba al Palacio de Justicia es un acto deslucido, eso es una cosa. Pero ellos no tienen material colgante para hacer eso, ¿no? Están equivocados. Sobre Hipólito Mejía, que no es amigo de la retaliación. Ese es el criterio de Hipólito. Yo creo firmemente en la independencia de las cabezas del Ministerio Público. Yo pienso que en este país no puede existir una sociedad sin un régimen de consecuencias. Y por el contrario, yo creo que la persecución no puede tenerse ningún tipo de jerarquías. Ese es mi criterio, firme. Este caso representa una estocada mortal para las aspiraciones del PLD en el venidero torneo electoral. Mira, en buena justicia, yo pienso que el PLD, independientemente del proceso o de los procesos por venir, subrayo, o de los procesos por venir, en el PLD se experimentó de forma invisible porque el poder hace perder a la gente la perspectiva. Y nos pasa a todos, ¿eh? Y le está pasando al PRM. Y nos pasó en el PRD. Mira lo que pasa. Nadie es un juez objetivo de su propia causa. Entonces, los lambones le construyen una idea de la realidad distante del día a día de los ciudadanos. Y el PLD experimentó un proceso de perder lo que fue su monopolio en el discurso político en los últimos 30 años. El PLD fue un partido construido a imagen y semejanza de las aspiraciones éticas de una figura inmaculada como Juan Bosch. Ellos tuvieron el discurso de la decencia, de la transparencia por muchos años. El ejercicio del poder demostró que eran mortales. Y cuando perdieron ese patrimonio de la moral y de la decencia, la sociedad se dio cuenta y lo castigó electoralmente. Lo que pasó en las elecciones del 20 fue en gran medida el convencimiento de la población de que los PLDistas perdieron el rumbo ético y tenían más dinero que los ricos tradicionales. Mira, los montos que hay en las operaciones. Pregúntale a cualquier empresario de este país que tiene 30 y 40 años pagando impuestos, desarrollando sus actividades empresariales correctamente, que es la mayoría de los empresarios. O pregúntale a muchos de ellos si no se han sentido desplazados por la acumulación y misericordia de gente del PLD. José Ramón Peralta, porque aquí hay mucha complicidad. Y escúchame que te lo diga frente a un comunicador. Aquí hay mucha gente de la prensa que se le vendió al gobierno. Totalmente. ¿Verdad? Y que son presupuestófagos. Le vendieron su alma al diablo. Bien. ¿Tú sabes lo que pasa? Aquí pocos se atrevían a preguntarle cómo era posible que José Ramón Peralta, ¿verdad?, constituyera una compañía de abono, Abodón se llama, junto a un ministro también, que fue primero ministro de Agricultura y después ministro de Medio Ambiente, el señor Esteves, Ángel Esteves, constituyeron una compañía de abono para competir con las dos empresas fundamentales del sector abono en este país, Ferquido y Fersan. Yo no tengo relación profesional ni con Ferquido ni con Fersan. Ahora, son dos familias, los Narri y los Vilella, que tienen 100 años trabajando. Y este señor se instaló y por la fuerza del poder, las instituciones públicas le compraban. Y aquí ningún periodista se atrevió a preguntárselo. Calladitos todos. Entonces ven acá. También fue una ofensa. Donald Guerrero. La gente se le olvida
que Donald Guerrero, los primeros 4 años del gobierno de Danilo Medina, no fue funcionario. Él era el tesorero del partido. Y en una empresa, en un edificio que pertenece a una empresa automovilística muy importante en este país, instaló 2 plantas para hacer todo tipo de negociación con el gobierno. Tenía derecho, ¿eh? Él era un empresario que no estaba en el gobierno. Ahora, hay cosas que llaman la atención. Aquí hay una compañía de grúas, que es la compañía más poderosa que hay en este país. ¿Verdad? En la que Donald no está lejos de ella. Es una compañía que fue el resultado de un conflicto familiar entre una empresa ultra conocida en materia de grúas. Y cuando los hermanos entraron en conflicto, hubo uno que se fue y constituyó esa compañía. Y repito, Donald no está lejos de esa compañía. Entonces, fueron interviniendo en ámbitos, en sectores. Entonces, tiene que haber una reacción. Mira, y mi partido no comprende lo que yo voy a decir. O por lo menos la cúpula, o un segmento de la cúpula. Nada le hace tanto bien al sistema de partidos políticos, incluyendo el partido de gobierno, que lo que está haciendo Miriam, Jenny y Camacho. Y una joven apellido Ortiz que es brillante, que es la responsable de la institución. Mirna Ortiz. Brillante esa muchacha. No la conozco, porque otra de las cosas de la vida es que yo no quiero ni verlo, le ando corriendo. Porque el relato inmisericordia respecto de las relaciones que tiene mi mamá Carmen Mazara con Miriam, que son relaciones de hace 50 años, que no tiene que ver ahora con eso. Gente que militó política y socialmente por causas democráticas, donde había que arriesgar la vida, y vieron a sus compañeros de vida y de universidad morir, ir a la cárcel. Es una generación en este país que sigue creyendo las cosas que siempre creyó en otro contexto. Entonces yo, para que no exista ningún tipo de perversidad en estos eternizadores de dioses del ocaso, como les digo yo, que son bocinas, yo hasta lejos me le pongo, porque no quiero que mal confundan una cosa con la otra. Llego a un sitio y la veo y me le voy, para que no confundan una cosa con la otra. Sí. Pero óyete, lo que está haciendo esa gente, este país no tiene con qué pagarle. Hermano, es que esa gente no quiere tener un apartamento en Brickell, ni una villa en la Romana. ¿Tú entiendes? Ni irse de compra a París. Gente que decidió ser servidor público y lo hace con consistencia, con coherencia. ¿Y yo coincido en todo con ellos? No, pero me quito el sombrero frente a una actitud recta, decente, coherente. Tú sabes, mi hermano, las dificultades que le presentaron para sacar este expediente. Menciona unas cuantas, aparte de la Cámara de Cuentas. ¿O tú crees que ellos no sabían eso? Ellos sabían. Oye, ese expediente tiene 1 año y medio. 1 año y medio. A José Ramón le interrogaron 8 veces, a Gonzalo 6 veces, a Donald 5 veces. Pregunta a cualquiera de ellos, pregunta si no lo interrogaron. Debo de admitir mi indignación cuando yo vi el allanamiento que le hicieron al exdirector del CEA. Porque yo, por convicción y por origen, no estoy a favor de ningún tipo de atropello. Es un abuso lo que le hicieron a ese muchacho, ese pichirilo. Familiar de un héroe nacional. Ese muchacho es nieto de Pichirilo, comandante Pichirilo, que fue un dominicano que estuvo en el Granma, el barco que salió de México a Cuba en la victoria de Fidel Castro. Y llegó a este país y lo mataron. Fue el primer muerto después que Balaguer se instauró en 1966 en este país. Yo respeto los símbolos históricos de este país, porque me educaron para eso. Yo sí lamento la situación que está involucrado ese muchacho. Y vi a la autoridad llegar ahí de forma atropellante con sus hijos. Y eso no se justifica. Eso está muy mal. Totalmente. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, los hijos, hay que respeten eso. La tranquilidad del hogar. ¿Qué de malo tiene tú llegar a la casa y tocarme? Yo tengo una orden de allanamiento. Vamos a hacer esto tranquilo. Inclusive no le genere ningún tipo de histeria a su familia. Acompáñeme y no hay problema. Ahora, a partir de ahí, lo otro. Claro. Y yo pienso que en eso tenemos primero la cordialidad. Sí, tenemos todo que cerrar fila con la cosa que está haciendo Miriam. Porque hay una cosa
El Ministerio Público no tiene prensa, no tiene bocina. Los otros sí. Los otros sí. Entonces, esto es un tema de militancia ciudadana. Esto no tiene que ver con partido. Es la sed por el adesentamiento de la vida nacional. Y hoy se llama Miriam Germán Brito, Jenny Berenice, el magistrado Camacho y miren. La clase empresarial vinculada a ese entramado, ¿será procesada o quedará en el anonimato como ha pasado en otros casos? No es clase empresarial, son exponentes de la clase empresarial. Sí. Yo hablaba con un empresario que me dijo, mira Guido, hay una propensión a la generalización. Nosotros los empresarios tradicionales, me decía él, nos indignamos más que ustedes, pero no podemos hablar. Porque mucha gente del empresariado se vio en el dilema de que si no se asociaba con ellos, lo sacaban. E incurrió en debilidades. ¿Qué yo creo? A todo el mundo. Sin importar jerarquía social. A todo el mundo. Que participe. Y las consecuencias procesales que sean las mismas. Con el tema de las visitas sorpresas, ¿se aprovechará esta detención de José Ramón Peralta para investigar esa parte que también tuvo una participación? Pero es que el caso de la visita sorpresa está casi terminado. Mi única crítica con el tema de la visita sorpresa a mis compañeros de partido es que no han sido rápidos con el tema de las auditorías. Pero ese tema está al final. Eso está terminado, eso está documentado. 64 mil millones de pesos, mi hermano. Pregúntale a un empresario de este país que paga impuestos. Pregúntale hasta a un jugador de béisbol exitoso lo que tiene que hacer para conseguir esos recursos. Es que el modelo de vida, José, apabullante, opulento, que se asoció al concepto de ir a un puesto público, eso hay que borrarlo de la vida nacional. O sea, aquí un muchacho de un barrio marginado no puede ver como referente de conducta al regidor, al diputado, al senador, al ministro o al presidente corrupto. No, porque eso le transforma los métodos y los parámetros de la vida. Aquí las familias o algunas familias empujan al funcionario porque dicen, no seas pendejo, tú no vas a ayudar a tu familia. ¿Verdad? Sí. Tú vas a seguir jodido. Y le van generando un ambiente en que la debilidad de muchos de ellos lo conduce a comportarse incorrectamente y después vienen los lamentos. Eso es lo que pasa. Cuando tú viste esas imágenes de Gonzalo y de los demás imputados, ya con toda la indumentaria que le coloca el Ministerio Público para protegerlos, las esposas y los demás, ¿qué reflexión tú haces? Yo pensé en mis hijos. Mira, yo vengo de un hogar que supo lo que eran los allanamientos. Yo tengo en mi cabeza ver a Caonabo Reynoso y a Moncho Enrique allanando mi casa. Pero cuando se iban, que desbarataban la casa, yo sentía la solidaridad de todo el barrio. Porque llevarse presa a mi mamá, o matarme a mi papá, o a mi tío, era un motivo de dolor familiar, pero de orgullo. Porque las causas que motivaban esa acción eran el resultado de un gobierno intolerante, opresivo, desconocedor de los derechos fundamentales. Y tú salías, mira, con la cara en alto. ¿Tú te imaginas el problema que le han generado muchos de esos imputados a sus hijos, a su familia? Y yo quiero aprovechar este programa para decir a mis compañeros de partido, mírense en ese espejo. Mírense en ese espejo. Aquí el adesentamiento de la vida nacional no tiene punto de retorno. Porque si bien es cierto se buscan 2 o 3 abogados con destrezas que jurídicamente le salvan, socialmente le condena el país. De verdad, yo he sentido dolor y pena al ver a muchos de ellos. Sí. Y que la gente sepa que el poder, eso es pasajero. Eso es transitorio. Que esa actitud es arrogante. ¿Tú sabes por qué el PLD concentra la mayor defensa en Gonzalo? Porque Gonzalo era un tipo liviano. De verdad que era un tipo liviano. No era arrogante, no era prepotente, no era altanero. Pero se olvida de los otros porque sí construyeron una imagen de atropello. Realmente. No, ¿y cómo tú ves eso
de la forma en que se guardaba el dinero, la forma en que se entregaba el dinero por saco a un país con tanta necesidad, a un país pasando tanta miseria. Probablemente mucho de ese dinero se llegó a podrir por ahí. Pero yo hago dos lecturas de eso. ¿Qué lectura tú le das a La eso? política, no es verdad que la fuerza del dinero lo puede todo, porque Gonzalo perdió. Perdió y tenía todo el dinero del mundo. Pero al poder de turno, a mi partido, no impongan. No se crean amos y señores de la voluntad de los partidos. No se entiendan todopoderosos. No se crean en la facultad de organizar los relevos. No tranquen las compuertas de la democracia interna. Ustedes no son amos y dueños de la voluntad de los partidos. No confundan liderazgo con presupuesto. Aquí el que maneja coyunturalmente el erario no necesariamente es el líder, es el que paga. Pero mañana puede venir otro a pagar. Así mismo es. Ángel Lócuar, la participación de él y cómo tú la ves para que justamente el público comprenda cuál fue el delito que cometió Ángel Lócuar. Bueno, en el caso de Ángel, él es, por su condición de abogado, el que habrá de tener mejores herramientas para defender su rol. Porque él puede decir, yo fui contratado, ¿verdad? Me dieron un contrato cuota litis o una representación y yo acordé con mi cliente estos montos. No lo estoy liberando de responsabilidad. Estoy diciendo que él tiene un argumento en función de su herramienta profesional. Y a partir de ahí, inclusive, él presentó un incidente en el Tribunal Superior Administrativo, impugnando el informe de auditoría de la Contraloría. Sí. Hay quienes han cuestionado ese informe, indicando que era falso, que nunca existió y que como el Ministerio Público no tenía y no iba a conseguir ganancia de causa, pues entonces se avalanchó a presentar la acusación. No, pero en la jurisdicción de juicio se va a determinar la certeza o no del informe. Mira, hermano, es que el afán de mucha gente construir un relato mediático creyendo que eso va a tener impacto en la jurisdicción de juicio, están equivocados. Mira, vamos a hacer un resumen. Cuando Leonel Almonte compró el periódico de La Noticia, eso lo salvó de responsabilidad. Y no el proceso. Él creyó que con un instrumento de comunicación podía salvarse. Arturo Pellerano, ser dueño de un periódico, ¿lo salvó? No. Nene Ureña, ser dueño de un periódico, ¿lo salvó? El Siglo, no. Ramoncito Báez, que tiene una estructura de comunicación, ¿lo salvó? No. Los imputados en Odebrecht invirtieron todos los recursos del mundo en intentar manipular la comunicación, la información y la percepción de la gente. Sentenciado. Eso no es así. Están equivocados. Es verdad que estamos en la época de la posverdad, pero no subestime la inteligencia de la gente. Háblame del socio de Donald Guerrero que lo está enfrentando en la justicia dominicana y qué peso pudiera tener en miras al juicio de fondo, las aclaraciones que él pueda dar. Hay varios. ¿Tú te refieres a Eduardo Pellerano? A Eduardo Pellerano. Mira cuál es el problema. La gente decía, y tú me decías, pero esto se está tardando mucho. Yo le decía, no, tranquilo. Porque esta decisión estaba, el expediente listo en diciembre. El expediente estaba listo. Ahora, Eduardo Pellerano introdujo un elemento nuevo que es parte de la acusación. Porque él dice que una operación de 21 millones de dólares no fue transparentada en Puerto Rico. Y eso es un delito federal, porque eso es tax evasion. Y ha sido el gobernador de Puerto Rico, Pierluigi, que acaba de decir que las autoridades puertorriqueñas van a colaborar en todo el proceso, porque ahí sí no juegan con el tema. El origen del conflicto, Donald era empleado y o socio menor de Eduardo Pellerano. Eso comenzó en Autorremánica, en el periódico El Listín Diario. Yo recuerdo hace 23 años, yo era un muchacho. ¿Te acuerdas? Sigma 2. Sí. Que era una encuesta para manipular. ¿Una encuesta? Porque la gente no aprende. Buscan otras encuestas para seguir manipulando. Esa era una encuesta que usaba el periódico Listín Diario. Un periódico que tenía un conflicto financiero y entendía que si Danilo ganaba en el 20, ellos iban a resolver su problema. Desde ahí está Donald conectado con Danilo. ¿Dónde era el segundo del grupo Pellerano?
Entonces, transcurrieron muchos años y Donald terminó comprándole a quien era su jefe. Wow. Y tienen un conflicto en la jurisdicción de Puerto Rico. Y que ella decida. Claro, ese elemento se le adicionó a la acusación. Y la gente decía, pero tú sí vas lento. Lento no. Es que yo prefiero que se tome todo el tiempo del lugar y presentar un expediente imbatible. ¿Será sólido este expediente? No me gusta usar ese término sólido porque un banco decía eso. Se quebró. Y terminó mal. Terminó mal, sólido como Baninter. Yo creo que es excelentemente estructurado. Y en cuanto al volumen, se habla de más de 1.200 pruebas y se habla también de, yo que lo pude ver, de 2.104 páginas. ¿No es mejor, como dicen algunos abogados, conseguir un menor volumen de pruebas e irse a lo seguro que avalancharse a una cantidad inmensa de pruebas y tener un expediente demasiado grande? El problema ahí, José, independientemente del monto del expediente y las páginas, el problema es que hay imputados que hicieron un acuerdo con el Ministerio Público para en el fondo acusarlos. Es decir, tienen un problema. ¿Serio? Porque ¿cómo tú puedes decir, vamos a segregar los casos? ¿Cómo tú puedes decir en el caso de Jean Alain que su ministro fundamental, el jefe del gabinete, no lo acuse de cosas? Es demoledor. ¿Cómo tú puedes decir que el auxiliar financiero de Cáceres, un coronel, hermano, devolvió 1.000 millones de pesos? A lo mejor tú y yo nunca nos vamos a juntar con eso. Son 18 millones de dólares. Sí. Bien. En el caso de la OISOE, Suriel y Pagán dijeron lo que hacían con el hermano de Danilo Medina. Y ahora, en este proceso, hay gente que entregaba dinero que es un testigo de la fiscalía. Entonces ellos tienen un problema serio. Y sobre la devolución, ¿por cuánto va, según estimaciones? La devolución, hay tres personas imputadas que firmaron un acuerdo. 2.140 en la devolución. Dinero elevado. Hermano, yo no quiero hacer un comentario estrictamente político, pero a los periodistas le faltaron el respeto a los montos económicos en este país. Aquí cualquier periodista te habla de 5.000, de 4.000, de 3.000, pero ¿qué es eso? Una locura. O sea, ¿tú sabes lo que le costaba a nuestro padre tener una casita en un sector de clase media? Sí. Comprar un carrito, pagar un colegio. Era el resultado de un esfuerzo, de un sacrificio. Ah, no, estos tienen de todo. El nivel de opulencia. Hermano, cualquier persona que te hable del comportamiento de José Ramón, de Gonzalo, de Donald, que te hablen de ellos. Sus amigos relacionados, la gente que lo vio subir. Sí. Perdieron la perspectiva. Perdieron la perspectiva. Bueno, Guido, agradecerte. Tienes una puntualización final que quieras hacer de conocimiento público al pueblo dominicano, que sea de interés, algo que tú hayas visto dentro del expediente que amerite que le demos un enfoque. Yo pienso que lo más importante ahora es hacer un acompañamiento cívico. Oigan, cívico, al margen de la militancia partidaria. Para que la gente que lo ha entregado todo en aras de poner un blog en el edificio del adesentamiento de la vida nacional no se sienta sola, desamparada, desprotegida. No que instrumentalicemos nuestra condición de dirigente político, sino que sepamos que el purgante indispensable para que este país no llegue a un vengador social donde la cura sea peor que la enfermedad es lo que está pasando. Y eso va para los que se fueron y para los que están. No importa que mis compañeros de partido se incomoden, se ponen guapos. No. Que el sistema político dominicano necesitaba, requiere una especie de glasnost, como dirían los rusos. Estoy plenamente de acuerdo con ese planteamiento que acabas de hacer. E incluso he observado ideas de compañeros vinculados a la comunicación que distan mucho de esa realidad y que preocupa, porque su interés no es proteger al sistema, sino proteger a los corruptos del sistema.
y entiendo que la postura que tienes en favor de Miriam, de Wilson y de Jenny, el pueblo dominicano también tiene que abrazarla. Así que gracias por tu tiempo, Guido, sabemos de tus obligaciones y que te comprometiste justamente desde ayer en venir al espacio, justo luego de haber pasado por aquí cerca del 27 de febrero, lo cual agradecemos de manera extraordinaria. Gracias. Así que gracias de corazón. Amén. Compartan el contenido para que llegue a mucho más personas y recuerden pasar a las plataformas digitales de Guido Gómez Mazara, porque ya se está anunciando, Guido, que va a haber libre competencia en el PRM, lo que tú querías. Sí, claro. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta y ver lo que va a pasar por allí. Bye, bye.